supone que ya... Estimados asistentes, junto con saludarlos, les damos la bienvenida a nuestro segundo ciclo de charla, Actualización desde una mirada interdisciplinaria, el cual hoy nos convoca a la charla de atención odontológica para pacientes en situación de discapacidad, que será dictada por la doctora Valentina Álvarez Baeza. Antes de partir la charla, le daremos las instrucciones generales. Sus cámaras, micrófonos y chat están apagados, rogamos que permanezcan así. En caso de experimentar problemas de corrección, no cerrar la sala, esperar que se conecte automáticamente o en caso que no ocurra, recargar directamente el mismo link. En caso de presentar otro problema, se debe escribir al usuario llamado soporte técnico o en su defecto contactar al Instagram @ayeovm. Al finalizar la charla, se dará 15 minutos para responder preguntas, las cuales deben ser enviadas al usuario preguntas. Recordar que deben cambiar su nombre al ingresar a la sala de la siguiente manera: número, nombre, apellido. Esto nos permitirá registrar su asistencia tanto para el concurso como para la certificación. Les recordamos que al finalizar la charla se enviará a través del chat el link de asistencia. Además, que para hacer válido el concurso, el ganador debe seguir a nuestros auspiciadores que están publicados en nuestras historias de Instagram, @ayeovm y @ayeo.vm. Presentamos a la doctora Valentina Álvarez Baeza, que expondrá la charla Atención odontológica para pacientes en situación de discapacidad. Cabe destacar que la doctora es cirujano dentista de la Universidad del Desarrollo, Facultad de Odontología Concepción, ortodoncia interceptiva y ortopedia en niños, Universidad de Concepción, Facultad de Odontología Concepción, diplomado en atención a pacientes y hago. Postítulo en especialidad de odontopediatría, Universidad Andrés Bello, Facultad de Odontología. Actualmente coordinadora de la asignatura Clínica Infantil 1, Universidad Viña del Mar, Facultad de Odontología. Le damos la bienvenida, doctora Valentina Álvarez Baeza. Hola, buenas tardes. Voy a compartir ahora la presentación. Gracias por esa introducción, esa bienvenida. Ya. Bueno, como me presentó ya la alumna, soy la doctora Valentina Álvarez Baeza y hoy día voy a hablarles un poco de un tema súper interesante, algo que realmente a uno lo apasiona como dentista, que es la atención odontológica para pacientes en situación de discapacidad. Ya, a modo de introducción, es bueno más o menos conocer qué es lo que es el concepto de discapacidad, cómo nosotros nos referimos a este tipo de pacientes, ya, porque normalmente uno de repente no sabe cómo dirigirse a estas personas, cómo nombrarlos, y es bueno tener claro el concepto que se utiliza hoy en día. El concepto de discapacidad va a involucrar varias partes, tanto la actividad, que va a estar influenciada entre los factores ambientales, los factores de la persona, personales de cada persona, la participación que requieren para la actividad, las funciones y estructuras corporales que estén con discapacidad en el momento, y según el trastorno o enfermedad que tengan. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente hay varios sinónimos o términos en cómo uno se refiere a las personas en situación de discapacidad, pero ¿por qué nosotros queremos tener como un nombre específico? Es más que nada porque estas personas no son personas que sean discapacitados, discapacidad especial en sí, sino que son personas que debido a la temporalidad, o sea, la situación en que se encuentran, van a tener una discapacidad. Por ejemplo, cuando hablamos de temporalidad, nos referimos, por ejemplo, a una persona que ocupa lentes. Alguien que ocupa lentes, si está, por ejemplo, tiene que hacer leer a distancia, frente a una persona que no ocupa lentes, va a tener esa dificultad donde va a requerir usar unos lentes ópticos para poder ver a distancia, a diferencia de una persona que no tiene esa dificultad en la visión. Por eso se habla de persona en sí, y según la situación en que esté, le va a generar esa discapacidad. Porque puede ser que frente a otra situación, esa persona no esté en discapacidad. Entonces la discapacidad en sí no es la persona, sino las barreras que se ven en el entorno.
Entonces es súper importante que nosotros sepamos bien cómo referirnos a este tipo de personas. Entonces lo que hay que tener claro es que estas definiciones no son las que deberíamos utilizar hoy en día. Estas son unas guías que tenemos nosotros a disposición, que son las guías MinSal y la atención odontológica en situación de discapacidad, que requieren cuidados especiales, son bastante útiles para que ustedes los tengan y puedan revisarlas y tengan una guía para su atención odontológica. ¿Cuáles son los cuidados especiales que tenemos que tener con estos pacientes? Principalmente el acceso. Es súper importante que tengamos un acceso universal. ¿Qué quiere decir eso? Que hayan rampas, puertas anchas, barandas y reclinadores de silla de rueda en lo ideal. Sé que quizás no vamos a tener disposición en todas las clínicas un reclinador por el alto costo que requiere, pero más o menos en esta imagen pueden ver cómo una persona, por ejemplo, que tenga parálisis cerebral, le va a dar más confort mantenerse en su silla, donde eso le va a generar inestabilidad, inseguridad, incluso nos va a dificultar mayor la atención odontológica de estas personas. Lo otro importante que siempre hay que tener en consideración es la comunicación. Ya nosotros tenemos que adecuar nuestra comunicación a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Podemos utilizar pictogramas, que lo vamos a explicar y definir más adelante, lenguas de señas, lenguaje no verbal, que es súper importante, cómo nos expresamos, cómo nos acercamos, cómo lo miramos, y sobre todo conocer cómo nuestro paciente se comunica con las otras personas. Por ejemplo, los pacientes que tienen autismo, los pacientes con síndrome de Down, van a tener diferentes formas de comunicarse. Y lo otro que es importante a considerar dentro de la atención es la fatiga y concentración que tienen estos pacientes. Generalmente, idealmente atenderlos en las mañanas y que las sesiones sean más cortas, porque ya atenderlos en la tarde les va a generar mayor ansiedad pensar todo el día en que tienen que ir al dentista. Entonces, se aconseja siempre atenderlos durante la mañana. ¿Cuáles son las situaciones que generalmente nosotros nos enfrentamos como odontólogos? Generalmente vamos a ver personas con trastorno del espectro autista, displasia ectodérmica, síndrome de Down, parálisis cerebral, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y las alteraciones sensoriales como la discapacidad visual o la discapacidad auditiva. Como un poco de recordatorio, ¿qué es lo que es el trastorno del espectro autista? Hoy en día se sabe que según los criterios del DSM-5, el trastorno del espectro autista abarcó todas las otras alteraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se considera un individuo como una persona con autismo o síndrome de Asperger, sino que se va a considerar como una persona que tiene TEA. ¿Qué quiere decir eso? Trastorno del espectro autista, que abarca tanto el autismo, el Asperger, el trastorno desintegrativo infantil o del desarrollo. Los niveles, cuando hablamos de niveles, se refiere a qué nivel está este paciente. Esto nos va a ayudar también en nuestra atención. Porque quiere decir el nivel 1. El nivel 1 requiere soporte. ¿Qué se refiere al requiere soporte? Estas personas van a requerir soporte tanto en la parte social, comunicacional e interacción. ¿Qué quiere decir eso? Que en el nivel 1 son personas que van a requerir un poco de ayuda, mientras que en el nivel 2 van a requerir por lo menos el 50% de la ayuda para poder interaccionar con la sociedad o con la comunicación verbal. Lo mismo que en nivel 3. En nivel 3 que requiere casi de un 80 a un 100% de una persona que los apoye. Y eso nos va a determinar también cómo nosotros nos vamos a enfrentar a este tipo de paciente. ¿Qué es característico de un paciente TEA? Principalmente, la interacción social está alterada, tienen intereses restringidos y conductas repetitivas. ¿A qué nos referimos esto? Acá tenemos una imagen donde podemos ver que estos pacientes van a tener resistencia a los cambios. ¿Qué quiere decir? No van a querer, por ejemplo, si ustedes normalmente lo atienden en la mañana y después quieren cambiar la cita y atenderlos en las tardes o mediodía, puede ser que ellos ya no quieran ir al dentista porque les cambiaron su estructura, les cambiaron su rutina. Generalmente también se ríen sin motivo o llanto sin motivo. Generalmente parecen sordos. ¿Qué quiere decir eso? Que no siguen instrucciones, muchas veces uno les habla, trata de comunicar de forma verbal y no nos miran, no fijan la mirada y entonces pareciera como que no escucharan. Eso quiere decir que igual son selectivos y de repente pueden ser muy hiperactivos o muy pasivos.
Eso igual va a modificar nuestra forma de atención y la adaptación que tengamos que darle a la atención odontológica. No hacen contacto visual, eso es muy, muy característico. Van a tomar a la persona y lo van a guiar hacia lo que quieren mostrar o lo que quieren ver. Presentan mucha dificultad para relacionarse con otras personas. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos de los intereses restringidos. No van a tener los mismos intereses que otro niño de 6 años que no tenga este trastorno. Muchas veces cuando hablamos de conductas también repetitivas, es cuando yo siempre, por ejemplo, si van a cruzar la calle, hay niños que tienen que cruzar la calle cuando el semáforo, por ejemplo, ya esté en verde, van a cruzar la calle, pero hay otros niños, por ejemplo, que no van a cruzar la calle aunque esté en verde porque necesitan que alguien les tome de la mano. O, por ejemplo, cuando tienen obsesiones, por ejemplo, con los trenes, eso es muy común también de un paciente TEA. Se obsesionan con los trenes y buscan trenes de todas partes. He visto pacientes incluso que tienen Instagram donde muestran distintos tipos de trenes, porque eso es lo que a ellos les gusta y les apasiona. Y ya tener, por ejemplo, un seguidor más dentro de su Instagram, para ellos es lo máximo. O también, por ejemplo, he visto otros casos de paciente que estaba obsesionado con el tema de las cerraduras. Cada vez que entraba a algún lugar, apuntaba a la cerradura. O miraba la cerradura y apuntaba y hacía que uno igual tocara esa cerradura. Y esos son los intereses que ellos tienen. Entonces, si uno no muestra interés en las cosas que a ellos les gusta, nos va a costar más todavía la adaptación y lograr atender este tipo de pacientes. Y esto es algo básico que nosotros tenemos que igual conocer para poder reconocer estos pacientes. Porque muchas veces puede ser que lleguen a la consulta y que los mismos padres no lo cuenten, y no lo digan, y no digan que su hijo tiene trastorno espectro autista, porque muchas veces igual cuesta aceptar que tu hijo es un poco más diferente que las otras personas. Entonces nosotros, teniendo claro que una persona con TEA va a tener un problema de interacción social, quiere decir que no se va a poder comunicar ni de forma de intereses restringidos y conductas repetitivas, nos va a ayudar a nosotros ya a reconocer a este paciente sin ni siquiera que nos digan el diagnóstico. Ya teniendo claro esas tres cosas, nosotros mismos podemos darnos cuenta de esto. ¿Cuáles son las alteraciones bucales que generalmente nosotros podemos ver en estos pacientes? El tema de la carie dental es algo poco controversial, porque netamente igual va a depender de los factores de riesgo que tengan asociados, va a depender de la dieta que tengan, va a depender de la capacidad motriz y también del trastorno sensorial que tienen estos pacientes. Generalmente tienen hipersensibilidad táctil. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, por ejemplo, uno los toca, lo que uno toca con una tórula, por ejemplo, uno dice una tórula es algo suave, blando, cuando uno lo toca no le molesta, pero para un niño que tiene ese trastorno, al pasar la tórula es como si le pasaran miles de agujas por encima. Entonces eso le va a generar dolor y molestia, y muchas veces uno no lo entiende, y uno dice, pero ¿cómo le va a doler el algodón? Pero es porque tiene el trastorno sensorial. Entonces, ¿eso qué dificulta? La higiene. Porque le va a molestar el cepillo, no le va a gustar el sabor ni la textura de la pasta, entonces eso hace que se dificulte. Y ustedes saben, si no tenemos un buen control mecánico de la placa, obviamente que se van a generar caries. Por ejemplo, imágenes que ven ustedes, esto es un paciente real, que en su momento cuando yo lo atendía, teníamos un buen control de la placa, logré adaptar a este paciente, y si ustedes ven en la imagen, se ven unas encías sanas, no están inflamadas, no hay placa visible. Un año después, cuando yo no dejé de verlo y se estaba atendiendo con otra persona, la mamá me manda una imagen y yo veo esto. Y ustedes ven acá la cantidad de placa que hay visible, la inflamación que hay. Miren esta zona de acá. Entonces, con estos pacientes es muy importante y significativo, porque al final es el mismo niño un año después. ¿Qué es lo que cambió? El tratante. Entonces, acá, ¿qué es lo que le planteaban a la mamá? Pasar al paciente a pabellón, por ejemplo. A pabellón para hacerle una limpieza. Con un paciente que se sabe que sí cooperaba y que se logró avanzar en su tratamiento. Entonces, por eso es súper importante que cuando ustedes se enfrenten a pacientes así, no tengan miedo, tengan paciencia y vayan adaptando y vayan poniéndose una meta a la vez. Y lo importante es motivar tanto a la mamá como al niño. ¿Qué otra cosa es importante? Son las enfermedades periodontales. Obviamente hay una mayor prevalencia de gingivitis, por lo que hablábamos de la placa. Pueden haber lesiones de tejido blando,
pueden haber anomalías dentomaxilares. Las anomalías igual se dan porque hay muchos pacientes que, como tienen este trastorno sensorial, les molesta mucho las texturas de los alimentos. Entonces estos niños muchas veces se alimentan de papillas o de sopa, y no toleran las cosas, por ejemplo, como el arroz, o por ejemplo el plátano, o incluso, no sé, una papa frita, esas cosas no lo toleran, entonces se alimentan solamente con una dieta blanda. Entonces, si no hay cosas que masticar, obviamente que la musculatura del paciente no va a ser normal. Entonces, eso va a traer también anomalías dentomaxilares, porque resulta que van a tender a respirar de repente por la boca, lo que va a hacer que tengan una mordida abierta, quizá una mordida cruzada, puede ser que la lengua también esté hipotónica. Entonces, las anomalías dentomaxilares igual van relacionadas según las características del trastorno que tenga ese paciente. Respecto a los hábitos parafuncionales, el bruxismo también está muy asociado, y también está asociado al bruxismo de vigilia, no solamente al bruxismo del sueño. Y la erupción dentaria, los cambios gingivales que ocurren a través de los medicamentos anticonvulsivantes. Algunos pacientes con TEA tienen crisis de epilepsia y por eso tienen que consumir estos medicamentos que generan hiperplasia. Entonces se confunde muchas veces esta hiperplasia con que no ha erupcionado el diente, pero en realidad el diente está, pero la encía lo ha cubierto por completo, entonces no se ve. Entonces por eso de repente se asocia que hay como una alteración en la erupción dentaria del paciente. Otra situación que nos vamos a ver enfrentados son a los pacientes que tienen displasia ectodérmica. Esta displasia presenta un grupo de más de 150 enfermedades genéticas que se ve afectado tanto la piel, las glándulas sudoríparas, el pelo, los dientes y las uñas. Las glándulas sudoríparas se van alteradas y estos pacientes generan mucha sudoración, pero en exceso, ¿ya? Y eso es lo que más les altera su estilo de vida, junto con el tema de los dientes. Como ustedes pueden ver en esta imagen, estos pacientes tienen muchas alteraciones dentales que nosotros podemos ayudarlos y atenderlos. Generalmente van a tener hipodoncias, anodoncias, pueden estar afectadas ambas denticiones, tanto la permanente como la temporal. Y los dientes que principalmente presentan agenesias son los segundos premolares, los incisivos laterales superiores, los incisivos centrales inferiores y el incisivo lateral inferior, como lo pueden ver acá en esta imagen. Y tienen una forma bastante cónica, como lo ven acá. Son característicos de estos pacientes. Principalmente, ¿qué consecuencia tenemos en ellos? Hay un crecimiento anormal de los maxilares, presentan atrofias de maxilares y hay una protuberancia de los labios. ¿Y esto por qué existe esta protuberancia del labio? Porque hay una falta de dimensión vertical. Y esta dimensión vertical se ve afectada por la... Como promedio, generalmente les faltan unos 9 dientes aproximados. Entonces, imagínense lo que es para uno vivir así con 9 dientes menos en la boca. Es algo súper complejo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como dentistas? ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? Prótesis parciales o prótesis totales. Eso es algo que se utiliza mucho en este tipo de pacientes. Ustedes se preguntarán, ¿cómo le hago una prótesis a un niño que está en crecimiento? Porque en un adulto uno coloca la prótesis y después uno la controla en cierto tiempo, pero sabe que no va a haber un crecimiento, no va a haber un recambio, entonces esa prótesis le puede durar muchos años. A cambio, en un paciente infantil, esas prótesis obviamente van a tener que estar cambiándose regularmente según el crecimiento. Estas prótesis deben acompañar el crecimiento del niño. Y si ustedes ven acá, tenemos que estas prótesis van a devolver la dimensión vertical, les va a dar una mejor digestión también y va a tener un mejor lenguaje y pronunciación. Las hipoplasias que de repente pueden presentar estos pacientes se pueden tratar con resinas. Obviamente se recomienda que sea en un periodo de más de adolescencia y adultez. Los adultos ya se tratan con implantes, y el promedio más o menos es de 2,5 años en que se cambia la prótesis infantil. ¿Qué quiere decir eso? De 1 a 4 años aproximado. Obviamente eso va a depender de cuando uno empieza a tratar a este paciente. A la edad que lo comience a tratar, va a depender igual cada cuánto nosotros vamos a tener que cambiar o arreglar esta prótesis. ¿Y qué es lo otro importante?
que estos pacientes tienen que tener bueno, en realidad todos los pacientes en situación de discapacidad deben estar acompañados con una terapia multifuncional o un equipo multidisciplinario. En este caso, por ejemplo, se recomienda mucho la terapia con fonoaudiólogo. ¿Por qué? Porque sobre todo las que van en maxilar superior, donde sabemos que la lengua se apoya en el paladar, entonces eso le puede dificultar la pronunciación de ciertos fonemas, como la R, doble R, la S, la L. Entonces necesitamos del apoyo fonoaudiológico para que los ayude a poder tener un buen lenguaje y poder adaptarse también con esta prótesis. Se pueden hacer cambios de forma, colocar alguna parcial o alguna total, va a depender totalmente de la cantidad de dientes que vaya teniendo el paciente. Los pacientes con síndrome de Down, bueno, como a modo resumen y introducción de lo que es el síndrome de Down, porque podríamos estar hablando una hora del síndrome de Down porque tiene muchos factores, muchas alteraciones, pero generalmente, ¿qué es lo que es el síndrome de Down? Es un conjunto de características producidas por exceso de material genético del cromosoma 21. Va a afectar diferentes órganos y tienen rasgos físicos muy característicos. Y tienen muchos problemas de salud. Y presentan un retraso en el desarrollo psicomotor y una discapacidad intelectual en grado variable. Grado variable se refiere porque va a depender de cada caso. No todos los pacientes con síndrome de Down van a tener la misma discapacidad intelectual. Cuando hablamos de características físicas, tenemos que saber cuáles son para poder también nosotros reconocerlos. Estos pacientes generalmente se asocian a una micrognatia, lóbulos auriculares pequeños, presentan talla baja, pelo liso y fino, el pliegue palmar único igual es súper característico, igual que la fisura palpebral oblicuas que están arriba, el aplanamiento occipital, la hipotonía. La hipotonía va a ser algo muy característico en los pacientes con síndrome de Down, que nos va a generar gran problema en la parte dental. Cuando hablamos de, por ejemplo, características funcionales que se ven alteradas, debido, por ejemplo, a la hipotonía, debido a que tienen problemas respiratorios, hay problemas de deglución, problemas de succión, presentan bruxismo y hay una protrusión lingual. Y esta protrusión lingual, ¿por qué ocurre? Por esta hipotonía que presentan estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a estos pacientes? ¿Cómo también podemos entender qué condición trae este paciente síndrome de Down que va a alterar el tratamiento dental o me va a determinar qué acción hacer o qué cuidados o qué prevención debo hacer con este paciente? Por ejemplo, las alteraciones inmunológicas que pueden tener los pacientes con síndrome de Down va a afectar a las enfermedades periodontales. ¿Por qué? Ustedes saben que la enfermedad periodontal también tiene un factor genético. Entonces, estos pacientes con síndrome de Down presentan una inmunidad celular humoral que está alterada. ¿Qué quiere decir eso? Que presentan como una respuesta exagerada frente a la enfermedad periodontal. Entonces, lo que normalmente en un paciente que no tenga síndrome de Down se puede tratar fácilmente y no avanza tan agresivamente la periodontitis, en estos pacientes avanza mucho más rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su propio cuerpo es el que está como sobre respondiendo frente a los patógenos que producen la enfermedad periodontal. ¿Y qué quiere decir eso también? Estos pacientes, como tienen las bacterias son más prevalentes las que están relacionadas con la enfermedad periodontal, presentan menos índices de caries. ¿Por qué también presentan menos caries? Porque se asocia un pH más alto en estos pacientes. Entonces es un pH más básico el que se encuentra en la saliva, entonces por eso se da lugar más a las enfermedades periodontales que a las caries propiamente tal. Y esto es algo súper importante de considerar porque hay muchos, nosotros también tenemos que trabajar, por ejemplo, como odontopediatra, trabajar en conjunto igual con cosas por el estilo. Y las alteraciones hematológicas, ¿qué puede provocar? Que el paciente tenga leucemia. Y si tenemos un paciente con leucemia, es un paciente de riesgo médico y sabemos que tenemos que tener varios cuidados en su atención. Los trastornos esofágicos, ¿qué problema nos va a traer a nosotros? Que estos pacientes van a tener muchas abrasiones dentales, va a haber mucha hipersensibilidad dentaria, entonces nos va a costar tratar esto, porque ese reflujo va a ser constante y no nos va a ayudar a tratar a esa hipersensibilidad dentaria. Las alteraciones cardiovasculares, ¿qué es lo que pone en riesgo el tratamiento dental? El riesgo de endocarditis bacteriana.
pero si bien saben ustedes, no se le va a dar antibiótico o profilaxis antibiótica a todos los pacientes que tengan alguna patología cardíaca. Va a depender cuál es la patología, va a depender si ya fue tratada la patología, va a depender si va a tener válvula o no, va a depender mucho del caso, si va a requerir o no profilaxis antibiótica. Y volvemos acá a la hipotonía muscular. Esta hipotonía muscular que tiene el paciente síndrome de Down va a generar también una hipotonía en la musculatura perioral, masticatoria, y esta lengua protrudida, esta lengua que uno le dice de macroglosia. Pero generalmente es porque, como no tienen hipotonía, no se desarrolla bien el músculo de la lengua, y si ustedes bien saben, el músculo de la lengua es uno de los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo. Entonces, si ese músculo no está desarrollado, por eso la lengua sale de la cavidad oral. Además, tenemos los pacientes que cursan con diabetes. Los pacientes con síndrome de Down que tengan diabetes van a tener asociado una xerostomía, un síndrome de boca urente, asociado también a la enfermedad periodontal, y una cicatrización retardada que es característico de la diabetes. Y la apnea del sueño. La apnea del sueño es algo que es súper importante que se pueda tratar, porque la apnea del sueño y eso hace que se dificulte más su desarrollo en comparación con sus pares. Entonces, esta apnea idealmente se debe tratar ¿con qué? Con aparatología oral. ¿Qué quiere decir esto? La apnea ocurre porque hay una estrechez en la vía aérea del paciente. ¿Por qué hay una estrechez de la vía aérea? Como lo podemos ver acá, hay una estrechez de la vía aérea porque como la lengua no está desarrollada, no hay buena musculatura, esta lengua no se puede apoyar en el paladar. Como no se apoya acá en el paladar, en las rugosidades, este maxilar no crece de forma transversal. Entonces, como no crece de forma transversal, vamos a tener menor vía aérea en la parte de la cavidad oral, que va a generar que el paciente en las noches o bruxe y presente apnea del sueño. Pero hoy en día existen tratamientos que nos ayudan a entrenar un poco esta lengua para que esta alteración transversal del maxilar no sea tan grave como se ve en esta imagen. Entonces, ¿cuáles son como las características orales que tienen estos pacientes? Como ya les mencioné, la lengua, hay una macroglosia por la hipotonía muscular, hay una depapilación y protrusión de esta lengua, los labios van a tender a ser gruesos, una comisura labial descendida, el labio superior corto, como lo pueden ver acá en la imagen, y un labio inferior evertido. Y esto evertido también es por la hipotonía que tiene, la hipotonía muscular que tiene los labios, y esto va a generar igual una queilitis angular, va a generar la irritación acá de las comisuras del paciente. Y esto igual es característico de un paciente respirador bucal. Y si es respirador bucal, va a tener riesgo de tener apnea del sueño. Es todo como una seguidilla de cosas que van a afectar al paciente en su vida diaria. El paladar va a ser ojival, obviamente porque la lengua como no se apoya y se genera un paladar ojival o paladar profundo. En la parte de los dientes vamos a encontrar que van a haber microdoncias, alteraciones del esmalte como las hipoplasias, taurodontismos, agenesias y retraso en la erupción. Y en la parte periodontal, como ya les expliqué previamente, va a estar presentada la gingivitis y sobre todo la enfermedad periodontal. Y en la oclusión vamos a tener mordida cruzada, mordida abierta, y esto es precisamente por el poco desarrollo transversal que tiene el maxilar que se genera esta mordida cruzada. Y la protrusión mandibular, y generalmente son pacientes con clase 3. ¿Qué consideraciones generales debemos tener con los pacientes con síndrome de Down dentro de nuestra atención odontológica? Estos pacientes no aceptan cambios bruscos, son muy de rutina, similares a los pacientes TEA. Y ojo, un paciente con síndrome de Down también puede ser TEA, puede tener ambas condiciones. Una no excluye de la otra. Entonces es súper importante que cuando nosotros atendamos a nuestro paciente y generemos las citas, lo hagamos siempre a la misma hora, generalmente los mismos días, o sea, si es que sean todos los martes o todos los viernes, pero no cambiarle las rutinas, porque si no el paciente va a llegar a la consulta ya descompensado, con una mala actitud, y nos va a costar más la adaptación y la atención de este paciente. Los pacientes con síndrome de Down tienen muy poca concentración, por este daño igual cognitivo y este retraso intelectual que tienen.
Entonces tenemos que ser bien concisos cuando hagamos nuestra explicación a ellos, ¿ya? Hay que tratar de evitar mucho el tema de los cuentos, ¿ya? Porque si no el paciente se nos va a perder. Tratar de buscar cuáles son los intereses. Por ejemplo, yo atendía a una paciente de síndrome de Down que le encantaba que daban en la tarde antes, bueno, que ahora ya no las dan, obviamente, por el tema de la pandemia están repitiendo, pero le gustaba, por ejemplo, me acuerdo que mencionó en ese momento La Gata Salvaje, y le encantaba. Entonces, ¿cómo yo lograba tener su atención? Hablándole de ese tema. Incluso le poníamos música que se relacionaba con la novela. Entonces, ahí la paciente estaba feliz. Entonces, hay que tratar de conocerlos para poder ver cuáles son sus gustos y así tratar de captar un poco la concentración de nuestros pacientes. También hay que considerar que aprenden mejor cuando se hacen partícipes de la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros les damos tarea, por ejemplo en el cepillado, ellos se van a sentir mucho más entusiasmados con su atención dental. Más adelante les voy a mostrar qué tipos de aplicaciones y cosas podemos nosotros hacer partícipe a nuestro paciente de su atención dental. Y volvemos a mencionar lo de las atenciones tempranas y una estimulación. La estimulación temprana de estos pacientes es fundamental. Se genera un gran cambio, pero esto ya es considerado igual para todos los pacientes en situación de discapacidad. La estimulación temprana va a marcar también el desarrollo del paciente, cómo se va a enfrentar a la sociedad. Por eso, mientras antes tengan un equipo multidisciplinario que los esté acompañando, mejor va a ser el pronóstico a largo plazo de ese paciente, mejor va a ser su integración e inclusión en esta sociedad. En relación al manejo odontológico de los pacientes con síndrome de Down, tenemos algunos aparatos que nos pueden ayudar a controlar esta hipotonía de la lengua, que va a generar esta macroglosia, que le va a generar todas estas alteraciones de oclusión, de crecimiento, de respiración bucal, de labios partidos, de quelite angular. O sea, si nosotros logramos mejorar ese pronóstico, vamos a generar un gran cambio en el paciente. Utilizan placas de estimulación orofacial. Por ejemplo, esta que ven acá se llama Castillo de Morales. ¿Qué es lo que es esto? Es una plaquita que se instalan en pacientes que sean pacientes lactantes, o sea, que no tengan dientes todavía, menores de 6 meses, o dependiendo, hay niños que de repente después de los 6 meses aún no tienen dientes, ¿ya? Entonces, desde muy temprana edad se comienzan a estimular estos pacientes y se empieza a hacer esta intervención preventiva. Entonces, ¿qué es lo que hace esta plaquita? Mejora el tono muscular, mejora la posición de la lengua y va a lograr que este paciente mantenga la boca cerrada y la lengua dentro de su posición, que es en el paladar. Entonces, esto va a mejorar totalmente la condición física y el desarrollo igual cognitivo de este paciente, porque si logramos que el paciente no tenga, por ejemplo, apnea del sueño, va a ser un paciente que va a tener menor daño cognitivo y va a tener quizás una capacidad intelectual mejor que otro paciente que no fue intervenido. ¿Cómo se utiliza esta plaquita? Idealmente usarlo 4 veces al día por 30 minutos. Eso es lo ideal. Pero sabemos que como se instala en pacientes tan pequeños, en pacientes dentro de sus primeros años de vida, puede que le cueste un poco a la mamá aplicarlo 4 veces al día. Entonces, entre que sean 4 a 2 veces es lo ideal, que sea lo que le acomoda a la mamá. ¿Qué es lo que hace este aparato? Ejercita la lengua y hace que los labios queden cerrados. ¿Y cómo la ejercita la lengua? Con este botoncito que ven ustedes acá, la lengua, como la lengua es curiosa, la lengua se va a posicionar ahí y va a estar tocando todo el tiempo este botón, entonces va a entrenar a la lengua que está descendida a que ascienda. Y que esa en las rugosidades palatinas. Esta plaquita se puede ir cambiando cada 2 o 3 meses. Ya va a depender también de cuándo les va apareciendo los dientes, porque a medida que aparecen dientes uno puede ir adaptando esta plaquita y ir haciéndole agujeros para que la plaquita no moleste en la erupción dentaria. Y lo que es súper importante es que volvemos al tema del trabajo multidisciplinario. Estos pacientes, cuando aplicamos esta terapia de la placa de estimulación orofacial, debe estar acompañado con una terapia fonoaudiológica.
tiene que estar acompañado por estimulación orofacial, porque si no, no vamos a poder por nosotros, por sí solos. Acá hay un paper que es incluso acá de Viña, de la Universidad de Valparaíso, donde muestran cómo se utilizan estas plaquitas y los cambios que pueden ver ustedes en estos pacientes. Entonces se evaluó la efectividad del uso de placas palatinas y de la estimulación orofacial en el desarrollo oral en niños de síndrome de Down. ¿Qué es lo que se hizo primero? Se tomaron impresiones con silicona pesada. Ya no se les vaya a ocurrir tomar una impresión con alginato, sino el paciente, un paciente infantil con alginato no va a querer nada, se va a ahogar, no va a resultar bien. Entonces con la silicona pesada vamos a tener un mayor control y vamos a hacer que no sea tan desagradable esa experiencia de la toma de impresión. Después que tomamos la impresión, hacemos nuestro vaciado, ¿cierto? Después del vaciado tenemos acá nuestra plaquita. Esta plaquita, a diferencia de la otra, es como si fuera como una prótesis total. Y acá tiene este botón. Y este es el botón palatino que estimula la lengua. Y acá en esta otra imagen que ven acá, son los ejercicios de estimulación orofacial que debe hacer la fonoaudióloga para estimular este crecimiento y este desarrollo. En la figura 1 ven a la paciente previo al tratamiento, sin la placa de estimulación orofacial. Vean cómo está esa lengua, vean cómo está ese labio, vean cómo está esa nariz. Y acá ya está usando la plaquita. ¿Ven el cambio que se genera en este paciente? Entonces, si logramos nosotros atrevernos a hacer este tipo de tratamiento, le vamos a mejorar la calidad de vida a estos pacientes, en todo sentido, sobre todo si los intervenimos de muy temprana edad. Y este es un segundo caso. Vean ahí su lengua, vean el labio vertido, el labio corto, vean esas narinas. Y miren acá. En esta imagen se ve un paciente totalmente normal. O sea, si se pudieran ver los ojos, se verían los ojos característicos de un paciente con síndrome de Down. Miren acá. Entonces, lo que se logra con estas placas, yo encuentro que es maravilloso en ese sentido. Entonces, yo los invito igual que se atrevan a hacer este tipo de procedimiento, obviamente igual bien asesorados y trabajando siempre de la mano con su equipo multidisciplinario, ya sea con el fonoaudiólogo. En estos pacientes algunos necesitan igual terapia ocupacional, kinesiólogos, el médico, el fisiatra y todo el tema. Bueno, los pacientes con parálisis cerebral, a grandes rasgos, para hablar más que nada de la parte de las manifestaciones orales, estos pacientes presentan cialorrea, que es la salivación excesiva. Y esta salivación excesiva, ¿por qué ocurre? Ocurre por una falta de deglución, no porque haya una producción excesiva de saliva. Estos pacientes, como no pueden deglutir y no pueden tragar, se les acumula la saliva, y por eso siempre están como babeando, por decirlo de una forma. Y esto que dentales. Y también tenemos las maloclusiones, y estas maloclusiones también se asocian a la respiración bucal y la incompetencia labial, que va a generar una mordida abierta. Esto es todo como una cadena de cosas que va a dar estas características en estos pacientes. Y el bruxismo puede ser tanto de vigilia como un bruxismo del sueño. De hecho, es más característico el bruxismo de vigilia en los pacientes con parálisis cerebral. Y la enfermedad periodontal. Se ve mucho el tema de la enfermedad periodontal y el agrandamiento gingival por los medicamentos que utilizan los pacientes y por esta también salivación excesiva que hay. Entonces son pacientes que van a tener mucha gingivitis. ¿Y cómo podemos tratar nosotros a estos pacientes? Generalmente, para el tema de la higiene, nosotros aconsejamos que, aparte del tema del cepillado con pasta dental, que cepillen con clorhexidina. Entonces se le explica a la mamá que durante una semana, de las 4 semanas al mes, una semana van a cepillar en la mañana y en la noche solo con clorhexidina, y se van a preocupar de pasar el cepillo por donde están las encías. Y después las otras 3 semanas realizan su cepillado normal solo con pasta de dientes. Y eso ha dado muy buenos resultados para manejar el tema de la gingivitis y la enfermedad periodontal. Otra cosa importante en estos pacientes es el tema del destartraje. Se aconseja realizar destartraje manual, ¿ya?
¿Por qué manual? Porque resulta que con el escáner muchas veces uno no tiene tanto control del cálculo que va sacando, entonces puede que algún paciente aspire ese cálculo. Y también toda el agua y la vibración que genera el escáner. Entonces, por eso se aconseja más un destratraje manual con jacket, para que nosotros podamos ir, cuando vayamos pasando el jacket, podamos ir sacando con gasa los pedazos de cálculo que puede tener. Eso es importante considerar. Idealmente estos pacientes atenderlos en su silla, ¿ya? Hay que tratar de evitar pasarlos al sillón, ¿ya? Porque pasarlos al sillón los va a desestabilizar, les va a generar mayor ansiedad, y eso no nos va a ayudar en nada a nuestra atención odontológica. El lugar de confort de estos pacientes es su silla, tal como lo ven acá en su imagen. Entonces aquí nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a ellos, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos adaptarnos? Podemos pedir a la mamá que nos ayude. Muchas veces de repente las mamás, bueno, son muy expertas en todo el tema, entonces uno puede apoyar la silla en las piernas de la mamá. Entonces así la puede reclinar. Esa puede ser una opción también. O netamente nosotros atender un poco más parados, quizás nos puede doler un poco la espalda, pero sabemos que lo estamos haciendo para poder facilitarle la vida a estos pacientes y facilitarle y ayudarle la vida a los papás. La discapacidad visual, ¿qué es importante que tengamos nosotros en consideración? Tenemos que siempre describir el lugar físico y el instrumento, siempre, ¿ya? Hay que hacer un refuerzo físico y verbal a estos pacientes de lo que vamos a realizar. Y en esta ocasión, las técnicas de adaptación, aparte de decir, mostrar y hacer, se va a decir, mostrar y sentir. El paciente tiene que sentir la tórula, sentir el eyector, sentir la sonda, sentir el espejo, para que ellos puedan imaginarse cómo va a ser, ¿ya? En algunos casos podemos utilizar audios de texto y braille, pero este tema del texto y braille hay que averiguar bien con el paciente cuál es el tipo de braille que utiliza, porque hay diferentes tipos, ¿ya? Y lo mismo que los ruidos fuertes hay que evitarlo totalmente, igual que los sabores y los olores, porque si bien tienen uno de sus por ejemplo, que no pueden ver, pero sí pueden escuchar, oler y sentir. Entonces, eso lo tienen mucho más estimulado que cualquier otro niño. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado cuando uno hace sonar la turbina, el eyector. Entonces hay que explicarle que el eyector va a generar un ruido de un motor como si fuera un auto. Entonces así cuando ustedes lo saquen de su posición, el paciente ya se va a imaginar lo que es y no se va a asustar con el ruido. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, con el micromotor y la turbina. Asociar el ruido del micromotor a, por ejemplo, autos de carrera, y hacerlo que lo escuche y que lo sienta en su mano, ¿ya? Y así vamos a ir adaptándolo en vez de desadaptarlo. Y, por ejemplo, con los sabores y olores, eso igual es algo que nos complica mucho en la odontología, porque sabemos que muchos de los materiales con los que trabajamos no nos ayudan, porque el ácido es muy amargo, el eugenato es picante, entonces todas esas cosas, imagínense que para uno que no tiene alterados sus sentidos, les molesta. Imagínense a alguien que tiene esos sentidos mucho más desarrollados, ¿ya? Entonces hay que hacer un poco de adaptación con estos pacientes antes de ponernos a trabajar. ¿Cuáles son las repercusiones orales como en general que podemos encontrar en cualquier paciente en situación de discapacidad? Porque acá vimos algunas situaciones que nos podemos encontrar, porque hay miles de otro tipo de trastornos, ¿ya? Pero principalmente podemos encontrar que siempre va a estar asociado un tipo de bruxismo, ya sea del sueño o de vigilia. Del sueño principalmente porque muchos van a ser pacientes respiradores bucales, respiradores mixtos, y que pueden tener asociado el tema de la apnea. Y la apnea está muy relacionada con el bruxismo del sueño. Y el tema de la vigilia, el bruxismo de vigilia se asocia más a pacientes que tengan trastornos cognitivos, déficit intelectual. Cuando hay alguna patología de ese tipo, se asocia el bruxismo en vigilia. Un niño, teóricamente sano, entre comillas que podríamos decir, no va a presentar no debería presentar bruxismo de vigilia. Si un niño bruxa de día es porque tiene que haber algún trastorno que esté asociado, que el niño por eso está bruxando. Lo mismo cuando hablamos de deglución atípica. La deglución atípica se va a ver alterado generalmente en estos pacientes por el tema de la respiración bucal,
de la posición baja de la lengua, y eso nos da también una succión no nutritiva, que va de la mano con la respiración bucal y mixta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros atender a estos pacientes? Yo les voy a mostrar ahora un caso en particular también, y distintas técnicas y tips que podemos utilizar nosotros en la consulta diaria. Ya, volvemos a la parte de atención a las primeras horas de la mañana y ambientes silenciosos. Realizar una visita previa preliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente debe conocerte primero. ¿Ya? El paciente generalmente no intenta hacer una acción la primera vez. O sea, ya que el paciente se sienta en el sillón y te deje examinarlo, es suficiente. ¿Ya? Incluso muchas veces ni siquiera van a dejar ellos mismos que ustedes lo examinen. Por ejemplo, hay pacientes TEA ya más grandes, decimos 14, 15, 16 años, que ellos tienen muy claro cómo van a ir al dentista. Entonces ellos saben. Yo, por ejemplo, les voy a contar el caso de una amiga en particular que, por ejemplo, ella es endodoncista. Ella no tiene nada que ver con el mundo de la pediatría ni con el tema de la adaptación. Ellos atienden pacientes adultos, ¿ya? Y le llegó a su consulta un paciente TEA. Y cuando llegó el primer día a examinar, y el paciente al tiro le hace el par y le dice: no, yo hoy día vengo solo a conocerte. Y para eso, para ella fue algo igual raro, o sea, que alguien vaya a la consulta a conocerme, no había mucho sentido. Pero eso es algo característico de estos pacientes. Ya, estos pacientes van a tener su estructura, como lo que les decía yo antes, con el tema de las conductas estereotipadas. ¿Ya? Entonces, si él va a ir primero a conocer, eso es porque, y eso es una oportunidad que tenemos que tomar nosotros en mostrarle al paciente qué es lo que vamos a hacer para que ese paciente sienta confianza en uno. Eso es lo que uno tiene que ganar, la confianza del paciente. Y evaluar la capacidad de colaboración, o sea, la capacidad de cooperación que tenga este paciente. Y según la capacidad de cooperación, vamos a determinar nosotros cuál va a ser nuestro plan de tratamiento, cómo lo vamos a atender, cómo lo vamos a adaptar. ¿Ya? Y hay que tener en consideración que tenemos que tener una muy buena anamnesis, o sea, tenemos que saber si el paciente, por ejemplo, muchos pacientes son alérgicos al látex, entonces tenemos que saber eso para ocupar otro tipo de guantes de vinilo, guantes de nitrilo, ¿ya? Saber, por ejemplo, alergias a medicamentos, o cuando los papás no te dicen, muchas veces de repente no te dicen que el paciente tiene trastorno sensorial. Entonces, si uno no hace una buena anamnesis, va a ir a atender al paciente y va a ir al tiro, por ejemplo, con la tórula, y el paciente se va a descompensar. Y uno no va a entender por qué. Si es un algodón, es algo suave. Entonces, por eso es tan importante que en la anamnesis nosotros seamos capaces de recabar toda la información. Esto es algo súper importante dentro de nuestra atención odontológica. Si no tenemos toda la información, no vamos a poder tener un buen plan de tratamiento y eso nos va a generar un mal resultado. Dentro de la escala de cooperación, esto encontré que era bastante útil, que los iba a ayudar más o menos con 6, siendo el 0 el más malo, entre comillas, que quiere decir que es un paciente totalmente desadaptado, no cooperador, de difícil manejo. Cuando el paciente netamente no quiere ingresar a la clínica, menos sentarse en el sillón. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta situación en particular? Nosotros adaptarnos a ellos. Yo les cuento que yo incluso he atendido pacientes sentada en el piso, parada, como sea la situación que al paciente le acomode, cosa de generar su confianza. La primera sesión puede ser que solamente le podamos lavar los dientes sentados en el piso, y con el mismo lado del diente podemos aprovechar de hacer el examen clínico, obviamente un examen acotado y con una imagen aparente de lo que queremos ver, para después ya la siguiente sesión ir preparándolo para que se siente en el sillón. ¿Ya? El nivel 1 sería, por ejemplo, que se sienta solo, el nivel 2 que va a permitir el cepillado, y el nivel 3 que permite la examinación, incluso con el instrumental, porque el nivel 2 es solamente que te permite examinar, pero solo con el cepillo. El nivel 4 es cuando ya te permite algún procedimiento dental, pero necesitas que el cuidador o la persona que esté, por ejemplo la mamá o el papá, lo esté acompañando durante la mitad del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que le esté tomando la mano, o que esté al lado del paciente dándole indicaciones, estimulándolo,
para que pueda cooperar. El nivel 5 ya es cuando el asistente puede estar en menos del 50% del tiempo, o sea, es un paciente que coopera mucho más, y el 6 es uno que ya no necesita manejo. No necesita manejo, yo le puse asterisco entre comillas, porque siempre vamos a requerir un manejo en los pacientes, siempre debemos hacer una adaptación, independiente que el paciente sea muy cooperador, hay algo que nunca se nos tiene que olvidar, que es el decir, mostrar y hacer. Acá estamos con la parte de los pictogramas que les había mencionado al comienzo de la charla. Estos pictogramas son claves, nos ayudan en todo tipo de atención, ya sea paciente con TEA, paciente con síndrome de Down, paciente con déficit atencional, incluso con los pacientes con displasia ectodérmica. Estos pictogramas tienen que ser concisos y precisos. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber mucha información porque si no va a confundir al niño, ¿ya? Idealmente que sea una imagen y una palabra, ¿ya? Y que sea tal cual la secuencia que ustedes van a realizar en su atención dental. Y cuando ustedes realicen este pictograma, lo ideal es que lo plastifiquen para que el paciente se lo lleve a la casa y que necesitan el apoyo de los papás. Los papás deben estar diariamente practicando con este pictograma y es como educar al niño y explicarle. Primero vas a ingresar, vas a saludar al doctor, te vas a sentar en el sillón, vas a abrir la boca, el doctor te va a examinar con el espejo, te va a tirar aire y te va a examinar con la sonda. Y aquí ven al dentista examinando al paciente. Después de que se examina, acá ustedes podrían colocar cuál es el procedimiento que quieren realizar y al finalizar pueden ver cómo el paciente se está enjuagando la boca. ¿Ya? Lo ideal es que cuando ustedes diseñen este pictograma, nunca se salten una de las imágenes o que tampoco cambien la secuencia que van a realizar. Porque si hacen alguna de esas dos cosas, no les va a servir, el paciente se va a desadaptar y no va a querer cooperar, porque al final ustedes no siguieron su pauta. Y ellos son súper estructurados, sobre todo los pacientes TEA. Si ustedes les cambian una cosa, no van a querer cooperar, es probable que se pongan a llorar o se quieran ir. ¿Ya? Si las hace bien, puede perder todo el tema de la adaptación que logró antes. ¿Ya? Y estos pacientes, los pacientes TEA, por ejemplo, son súper explícitos. ¿Ya? Acuérdense que un paciente con síndrome de Down o un paciente con parálisis cerebral puede también tener TEA, ¿ya? Y cuando yo hablo de que son súper específicos para sus cosas, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, cuando nosotros adecuamos nuestras palabras a la atención ontológica. Generalmente en pediatría hablamos de las hormiguitas que van a ir a dormir el labio para que se duerma el diente para poder sacar el bichito. Si ustedes le cuentan esa historia a un paciente de 6 años que no tenga ninguna alteración, le va a seguir el cuento y lo van a poder manejar perfectamente, y va a sentir las hormiguitas, y va a decir, hoy sí las estoy sintiendo, y ya se me durmió mi dientecito, y va a estar feliz. Pero en este tipo de paciente va a ser todo lo contrario. Si ustedes le hablan de las hormiguitas, pueden generar un miedo atroz, porque el paciente se va a imaginar hormigas dentro de su boca. Entonces, imagínense eso. O sea, el paciente se va a poner a llorar en el momento, ¿ya? Y les cuento igual porque a mí también me ha pasado a veces que me ha pasado cuando de repente uno está trabajando muy rápido, de repente uno está distraído, y por ejemplo, la paciente dice, no voy a poder comer más, y uno dice, no, no vas a poder comer más en la vida. Y ahí el paciente se pone a llorar, porque nunca más en la vida, ellos se creen el nunca más en la vida, ¿ya? Por ejemplo, les voy a contar otra anécdota. Otra colega que estaba atendiendo también a un paciente que tenía déficit atencional e hiperactividad. Y resulta que le explica que para poder hacer la atención tenía que colocar la goma dique, y la goma dique le empezó a explicar que si no colocaba la goma dique, no iba a resultar el tratamiento, porque las bacterias no iban a poder salir de la boca y iba a terminar mal el tratamiento, entonces tenía que ser con goma dique. Y resulta que cuando intentaron colocar la goma dique, obviamente el paciente no lo toleró, no aguantó el clamp, no se pudo, entonces la doctora dijo, ya no importa, lo vamos a hacer con aislamiento relativo. Y el paciente no quería hacerlo con aislamiento relativo porque decía que el tratamiento le iba a quedar mal hecho. Entonces, esas cosas son distintas en este tipo de pacientes. O sea, si uno les dice algo así, certero, como esto no va a funcionar por esto, y después ustedes cambian la situación,
el paciente no lo va a poder entender y no se va a poder adaptar a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros expliquemos la situación y la atención dental, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo es cuando van a colocar la anestesia. Muchas veces le dicen a los niños, cierren los ojos porque va a saltar una agüita que pica, y una vez otra colega dijo, va a saltar una agüita que si te salta los ojos te puedes quedar ciego. Y eso fue lo peor que pudo haber hecho, porque el niño se puso a llorar, no quería la agüita que pica, no quería cerrar los ojos porque se iba a quedar ciego. Entonces son pequeños detalles que tenemos que estar nosotros muy despiertos y atentos para no cometer. Y antes que se me olvide, cuando tenemos pictogramas de anticipación, quiere decir anticipación a la sesión odontológica, o sea, cómo vamos a preparar a este paciente para lo que vamos a realizar, y el otro es el pictograma de comunicación, ¿ya? Hay algunos pacientes TEA, por ejemplo, o algunos pacientes síndrome de Down que no tienen comunicación verbal. Entonces, con estas imágenes nosotros podemos ir explicándole qué es lo que vamos a hacer, o explicarle, por ejemplo, qué es cada cosa. Estas son las herramientas básicas que nosotros tenemos para el manejo de conducta. Yo sé que muchos de ustedes las deben conocer, pero siempre es bueno recordarlas, porque esto es casi que nuestro libro base, ¿ya? Cuando yo les decía de decir o oler también puede ser. La parte de la distracción es muy importante, la desensibilización progresiva se las voy a explicar un poco más adelante, igual que lo del modelado. Y hoy en día, cuando antes se hablaba mucho de contención física parental, hoy en día se le dice estabilización protectora, porque al final lo que quiere hacer el papá es proteger al niño de sí mismo, porque muchas veces niños van a querer llevar las manos a la boca, golpear o algo así, entonces el papá protege a ese niño y lo estabiliza en el sillón. Acá les voy a hablar, por ejemplo, de un caso clínico mío, donde este es un paciente con trastorno espectro autista que además tenía mutismo selectivo. Mutismo selectivo en ese momento se mencionaba, pero después ya llegamos como al diagnóstico de que era un paciente de trastorno espectro autista que tenía un trastorno desintegrativo infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que este trastorno desintegrativo infantil quiere decir que los niños en su edad temprana, quiere decir entre hasta los 4 años más o menos, tienen un comportamiento y una vida relativamente normal. Después de los 4 años empiezan a tener una regresión. Y este niño antes hablaba, se comunicaba, bueno, según la mamá decía que se comunicaba bien, pero nosotros también tenemos que saber que los papás de repente pueden ser un poco subjetivos, y la mamá cuenta que más o menos como entre los 5 o 6 años dejó de hablar y dejó de comunicarse. Entonces, por eso también se le dio como el nombre de mutismo selectivo. Entonces, ¿qué hicimos acá nosotros? Partimos con el decir, mostrar, hacer y sentir en este muñeco que hacía la parte de modelado en vivo porque lo hacíamos ahí mismo, el mismo paciente lo hacía lo que iba a realizar, porque acá estábamos practicando lo que iba a ser un sellante. Que a este paciente le servía mucho, porque ojo, el tema de la terapia asistida con animales obviamente no va a ser para todos los pacientes. Es un tipo de paciente y obviamente que tiene que ser pacientes que no tengan fobia a los animales, ¿ya? Pero es muy importante lo que genera este lazo con los animales, porque muchas veces lo que uno hace es realizar de repente la acción en el mismo animal y después en el niño, y el niño siente confianza, ¿ya? Por ejemplo, miren, en esta imagen que pueden ver acá, se está realizando el examen acá en el muñeco y después uno puede realizar el examen en el paciente, ¿ya? Y la base también, la anticipación de las sesiones. Estas 4 opciones son súper importantes y efectivas en el tratamiento y el manejo de conducta. Obviamente que la terapia de animales va a depender del caso. Y si ustedes pueden ver acá, el paciente logró cooperar y logramos realizar la acción clínica. Y miren acá, esto es importante igual. Acá está la mamá lo está acompañando, ya lo está asistiendo. Ya, este es un paciente, por ejemplo, si volvemos a la primera diapositiva, cuando hablamos de los criterios, según la clasificación, este es un paciente de un nivel 2, porque igual necesita un poco más de ayuda.
Acá tenemos el mismo paciente, pero bajo otra situación clínica que logramos manejar y adaptar, ¿ya? Este paciente requería realizar una panorámica, una radiografía panorámica. Si bien sabemos que los niños ya por sí son medios dispersos y son un poco miedosos y cuesta mucho que se queden quietos, que no se muevan, ¿ya? Entonces muchas veces pasa que uno indica panorámica en pacientes sin ningún tipo de trastorno y la panorámica no sale bien, sale distorsionada porque el paciente se movió, la toma examen complementario, ¿ya? Entonces, imagínense el desafío que era lograr una panorámica en un paciente con trastorno espectro autista que además tenía mutismo selectivo. Entonces, ¿cómo explicarle y hacerle entender que lo que íbamos a hacer era para ayudarlo y que era más que nada tomarle una foto a sus dientes, ¿ya? Esto se logró con mucha paciencia, con mucho cariño y con amor, ¿ya? Esto es súper importante. Estos pacientes, si uno no tiene, no es empático con ellos, no haya un lazo más que afectivo, sino que uno entienda que al final estos pacientes la vida entera se les hace más complejo, entonces que nosotros podamos ayudarlos y facilitarle un poco la vida, le vamos a generar un gran cambio. Entonces esto se puede lograr, pero uno tiene que ser constante, ser paciente e ir un paso a la vez, ¿ya? Ir de a poco. Por ejemplo, la primera sesión, el paciente solo llegó a la puerta del equipo de rayos, no quiso entrar, y ahí se quedó sentado con su perro de asistencia. Y eso fue lo máximo, y yo tampoco lo presioné, lo dejamos ahí, que viera cómo se tomaban las radiografías. Siguiente sesión será otro día. A la siguiente sesión, el paciente entró, logró entrar, pero solo se sentó. Fíjense, se sienta, ni siquiera mira al equipo, no tiene interés en mirar el equipo. Ya, siguiente sesión, el paciente comienza a jugar con el equipo. Empieza a tocarlo, obviamente que nosotros estábamos ahí para que no hubiera nada de que el paciente fuera a romper alguna estructura del equipo. Y ahí empieza a tener un poco más de confianza. Siguiente sesión, vean cómo está el paciente posicionado, vean por favor su expresión. Cuando cero interés y con solo un poco de paciencia y dedicación, logramos tener esta expresión facial y esta imagen. Miren esta panorámica donde no hay ninguna estructura distorsionada, o sea, el paciente logró mantenerse quieto con el aparato que le pasaba por la cabeza, más el ruido que genera cuando uno dispara el rayo, y logró quedarse inmóvil. Y esto muchas veces no logramos hacerlo con pacientes pediátricos que no tienen esta condición de base. Entonces, ¿qué es lo que importa? El que puede tener paciencia puede tener lo que quiera. Y esto lo dijo Benjamin Franklin. Entonces, les dejo igual ese desafío, chicos, que en la vida de repente hay que ir de a poco para lograr los objetivos. ¿Qué otras herramientas, por ejemplo, podemos usar nosotros en el manejo de conducta? Tenemos lo que dijimos, la terapia asistida, la silla reclinadora y la musicoterapia. La musicoterapia hoy en día ha generado grandes efectos en los pacientes infantiles y sobre todo pacientes con TEA, ¿ya? Hay canciones, melodías que incluso se asocian a bajar la ansiedad del paciente. Entonces, si nosotros logramos tener un trabajo en equipo con alguien que sea especialista en eso, porque obviamente nosotros no podemos ser especialistas en todo, entonces si tenemos un buen trabajo en equipo, podemos utilizar estas herramientas para el trabajo de la odontología. Y eso igual lo pueden ocupar, por ejemplo, en otros pacientes infantiles. Siempre es bueno preguntar cuáles son los intereses de nuestros pacientes y así nosotros poder hacer que esa consulta, el sillón, la luz, los ruidos, no los incomoden tanto y tratar de distraer al paciente también con la música. Otro, flores de Bach y la anestesia general. La terapia floral es bastante buena, pero el problema que tiene que no hay muchos estudios que la comprueben porque resulta que cada terapia es individual para cada persona. Yo no sé si alguno de ustedes las conoce o ha hecho estas terapias, pero son distintas flores que va a depender de cada persona lo que requiere.
Entonces es muy difícil hacer estudios comparativos, estudios a largo plazo, porque no es el mismo tipo de flor que se le da a cada paciente. Pero se usa mucho en el manejo de conducta en pacientes muy ansiosos, o de repente pacientes como que sean más miedosos, entonces que tengan mucho miedo a la consulta, sirve también este tema de las flores de Bach. Y la anestesia general es cuando ya llegamos a la última instancia. Cuando ya no nos ha servido ninguna de nuestras herramientas que podíamos lograr, generalmente ocurre cuando son pacientes más grandes, pacientes que no han tenido acercamiento con el odontólogo, pacientes que llegan de 10, 11, 12 años y no han tenido atención dental, entonces llegan muy destruidos, y hay que hacer, por ejemplo, exodoncias o de repente tratamientos de conducto, donde tenemos que colocar gomadica, aislar, y es muy complejo. Entonces, en esos casos ya se tiene que llegar al punto de la anestesia general y hacer ya una desfocación, pero lo más importante que si nosotros llegamos a este punto de la anestesia general, previo a eso nosotros tenemos que haber hecho un manejo de los factores de riesgo, ¿ya? No podemos pasar a un paciente a anestesia general si lo ha modificado, por ejemplo, la técnica de cepillado. Si no hay un buen control de placa, el paciente lo vamos a atender en la anestesia general y al mes siguiente puede llegar de nuevo con lesiones de caries. En 3 meses más, fijo que van a llegar con lesiones activas. Entonces, si nosotros no logramos una modificación de esos factores, le vamos a estar generando igual un gasto extra a los papás, porque van a pensar, ya, nosotros sabemos que la anestesia general igual puede ser quizás dañino o poner en riesgo también al paciente. ¿Ya? Entonces es importante que cuando se llegue a ese punto, haber modificado los factores, tanto de cepillado como los de la dieta. Es súper importante. Otras adaptaciones específicas que podemos utilizar nosotros en la consulta, como les hablaba en un principio, la estimulación sensorial, la desensibilización sistemática es súper importante. La desensibilización sistemática no la podemos hacer solamente nosotros. Necesitamos de nuestra ayuda de nuestros otros compañeros de la salud. ¿Ya? Acá es donde también interviene el terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo. Es súper importante que si la mayoría de estos pacientes van a estar en tratamiento, la mayoría, ¿ya? Puede, obviamente que hay distintos casos. Entonces, cuando uno hace la anamnesis, es bueno preguntarles a los papás. ¿Está en tratamiento con fonoaudiólogo? ¿Está en tratamiento con kinesiólogo? ¿Ha ido el terapeuta ocupacional? ¿Ha ido el fisiatra? ¿Ha ido el psicólogo? Y si los papás dicen que sí, 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 es bueno que ustedes se comuniquen con esos profesionales, ¿ya? Que haya una comunicación fluida para que ustedes también lo ayuden al otro profesional y el otro profesional los ayude a ustedes, ¿ya? Y en la parte de la desensibilización es súper importante porque si no desensibilizamos al paciente, no vamos a lograr llegar a la boca, que es lo que nosotros queremos atender y modificar hábitos y mejorar, por ejemplo, la técnica de cepillado. ¿Cómo nosotros podemos ir desensibilizando? Yo siempre les explico que tenemos que ir de la parte más extrema o alejada de la boca, por ejemplo. Partir, por ejemplo, con el algodón en la uña, porque la uña no le va a generar tanta sensibilidad como la yema del dedo. Entonces tienen que ir por la uña. Después de la uña pueden pasar ya a la yema. De la yema pueden pasar y del brazo se pueden saltar ya a la mejilla del paciente. De la mejilla se van a pasar al labio del paciente. Y después del labio ya recién podemos ingresar a la boca. Pero ojo, que esto tiene que ser con paciencia, como les dije en un principio y en el caso anterior. No piensen que en una sesión van a pasar de pasar el algodón en la mano a pasarlo dentro de la boca. ¿Ya? Tiene que ser de a poco. Obviamente que tiene que ser algo constante y repetitivo para que se logre en el tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, apps que podemos utilizar para poder estimular al paciente en la parte de los cambios de hábito, que es algo súper importante que tenemos que modificar para sacar al paciente de riesgo o para evitar que el paciente presente alguna actividad de caries. Porque si bien sabemos, un paciente que tenga algún trastorno siempre va a tener mayor riesgo cariogénico, ¿ya? Entonces, tenemos que nosotros evitar de que aparezcan nuevas lesiones de caries o que aparezca una, ¿ya? Entonces, ¿cómo estimulamos, por ejemplo, el cepillado? Existe esta aplicación, no, esta es la que me gusta a mí, que es Brush Up. Es una aplicación donde el mismo paciente empieza a cepillarse los dientes con este monito,
y acá que ven ustedes en este como espejo que se simula, aparece la cara del paciente. Entonces, él mismo se está viendo en la aplicación, porque sobre todo hoy en día que los niños les encanta el tema de los celulares, las pantallas, esto lo va a estimular y lo va a entusiasmar en el cepillado. Lo pueden usar también con otros pacientes infantiles. Entonces acá le va a aparecer la cara del paciente y cuando se empiece a cepillar va a empezar a limpiarse todos estos bichos que aparecen acá en la boca del monito. Entonces eso lo va a entretener, lo va a entusiasmar y va a lograr que el paciente quizás pueda tener un mejor control de la placa. Igual hay que recalcar que los pacientes tampoco en muchos casos tienen que ser supervisados y repasado el cepillado dental por el papá o el cuidador. Y esta aplicación simula lo que es la atención odontológica, ¿ya? Porque esta simula lo que esto ayuda para el cepillado, pero esto para la atención. Entonces acá aparecen distintas herramientas y cuando uno las usa, se escucha el ruido del instrumento. Por ejemplo, se escucha como el eyector, como la turbina, como el micromotor. ¿Ya? Entonces eso igual ayuda a que el paciente se adapte y vaya viendo más o menos qué cosas le van a realizar en la consulta. Ya, los cepillos. Súper importante que sepamos qué cepillo le vamos a indicar a nuestro paciente, ¿ya? Acá tenemos el cepillo de Barmans, que es súper bueno para los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, para que el mismo paciente se lo pase, porque tiene cerdas como en 3 sentidos del espacio, ¿ya? Entonces, hace que sea un poco más fácil el cepillado. Y los cepillos eléctricos que tenemos acá. Estos cepillos eléctricos hay que tener ojo, porque por ejemplo, en algunos pacientes TEA nos pueden servir, y en otros nos puede alejar mucho de la odontología, ¿ya? ¿Por qué? Como genera una vibración y un ruido, los pacientes que tienen trastornos sensoriales de repente no van a querer que ese cepillo llegue a la boca, pero nos puede ayudar en lo que hablamos antes, la desensibilización, ¿ya? Porque esto como simula un poco lo que sería la profilaxis, nos puede ayudar a acercar al paciente a esa acción clínica. Entonces uno le puede decir al papá que empiece con el cepillo por la uña, por el dedo, por la mano y así sucesivamente, ¿ya? Y igual se usa mucho también en pacientes que tengan problemas motrices, pero idealmente que el niño sea autónomo, pero uno como dentista quiere que el niño no tenga caries. Entonces, ¿cómo no tiene caries? Con una buena higiene. Pero resulta que al ser autónomo quizás su higiene no va a ser tan buena. Entonces ahí hay que llegar a un punto de equilibrio entre los colegas para ver cómo mantenemos igual al paciente sano, ¿ya? Y este otro cepillo igual es súper bueno, que es el Vitis Encía, porque el Vitis Encía tiene una cabeza muy pequeña y un mango largo, entonces eso nos ayuda a tener un mejor control de los movimientos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer nosotros con respecto al cepillado? Es modificar el mango. ¿Y esto cómo lo modificamos? ¿Para qué? Para que el paciente sea un poco más autónomo. Pero obviamente que tienen que ser pacientes que sean más grandes. No vamos a hacer esto en un paciente de 5, 6, 7 años. Quizás en un paciente de 10 para arriba podríamos intentarlo. ¿Ya? ¿Cómo podemos adaptar estos cepillos? Por ejemplo, de forma casera, alargando el mango, con una pelota para tener mejor agarre de la mano, y los pacientes, por ejemplo, que tienen parálisis, hay algunas parálisis espásticas donde las manos quedan en una posición rígida, que no pueden estirar las manos ni los dedos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una impresión como con silicona por adición, para que sea más estable en el tiempo, se toma el molde de cuál es la posición del paciente, y eso después se adapta al mango del cepillo. Si ustedes se fijan, este es un cepillo eléctrico. ¿Por qué en este caso se utiliza cepillo eléctrico? Porque este es un paciente que tiene problemas motrices, entonces nunca va a poder lograr hacer los movimientos que nosotros queremos. Y en muchos casos, estas adaptaciones también nos ayudan a los terapeutas ocupacionales, ¿ya? Ellos son expertos en ayudar a que, de hecho es lo que se dedican, en ayudar a las personas a poder ser autovalentes en las actividades. ¿Qué otra cosa hay que considerar en el momento de la higiene? Los apoyamordidas. Y no solo en la higiene, sino que también en la atención dental, porque muchos pacientes van a tender a cerrar la boca o morder, pero no porque quieran mordernos el dedo, sino porque tienen movimientos involuntarios.
Entonces van a tender a cerrar la boca, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hacer atención dental, podemos utilizar, por ejemplo, esto es el mango de un cepillo antiguo, viejo, que lo que se hizo fue desgastar esta parte de acá con fresón y después se le agregó acrílico. Entonces, este acrílico hace una especie como de tope entre los dientes, entonces así en la polla mordida no se va hacia adentro ni hacia afuera, ¿ya? Y eso evita que el paciente igual le haga alguna herida o le moleste. ¿Qué otra cosa podemos ocupar de apoyo mordida? Nuestros palitos de helados. Esto es casero, es barato y es fácil. Entonces, esta es una forma en que le podemos indicar a las mamás, porque muchas veces dicen, no puedo cepillar bien porque no logro llegar a la zona de atrás. No puedo cepillar bien porque me cierra la boca, no puedo cepillar bien porque me aprieta los labios. Entonces, con esto nosotros podemos ayudar a los papás y facilitarles la vida con la higiene, ¿ya? Y créanme que les va a generar un gran cambio que ustedes le indiquen esta polla mordida mientras realizan el cepillado. Se les va a hacer mucho, mucho más fácil. Y al final tienen que pensar que muchas veces cuando los papás van a la consulta dental es porque necesitan ayuda, ¿ya? Y si bien puede ser que quizá ustedes en sus momentos no sean especialistas en este tema, sí es bueno que sepan cosas que son básicas y claves en que ustedes, si tan solo, por ejemplo, si el niño puede venir con muchas calles y cosas así, o alguna enfermedad periodontal, y ustedes propiamente tal no pueden tratar esa patología, pero sí la pueden asesorar con la higiene y cómo mejorar esa técnica de cepillado. Y ya dándole esta, cerraron la puerta. Porque muchas veces llegan a la consulta y resulta que no los quieren atender. ¿Por qué? Porque dicen que no son ontopediatras o porque no son especialistas. Y entonces la meta de ustedes como dentistas generales hoy en día es atender a estos pacientes. Hoy en día con la nueva ley nosotros tenemos que incluir a estos pacientes en todo el estilo de vida. Entonces nuestro deber, que ustedes como dentistas generales sean capaces de acercar a este paciente a la odontología. No digo que hagan todo el tratamiento integral, pero sí que sean capaces de hacer una primera consulta, que no tengan miedo a acercarse al paciente, a examinarlo, a explicarle a la mamá, a educar a la mamá. ¿Ya? Todas esas cosas son importantes que ustedes sean capaces de aprender. ¿Qué otra cosa nos ayuda en la higiene? Nuestro hilo dental con el portahilo. Es mucho mejor utilizar el portahilo que el hilo en sí, ¿ya? ¿Qué problema tiene el portahilo? Que, bueno, uno que esto es contaminación ambiental porque es plástico y se usa una vez, uno de estos es uno por limpieza. Entonces es mucho lo que se gasta para el beneficio. O sea, es un buen beneficio, pero es mucho el gasto y el daño ambiental, por decirlo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a los papás? Los cepillos interproximales. ¿Cuál cepillo interproximal indico cuando el paciente no tiene diastemas y cosas por el estilo? El Interprox, el más pequeño, que es el Nano, el 06. Entonces, ese Interprox va a ser quizás mucho más útil y se va a poder utilizar más de una vez que el hilo dental. E incluso les va a facilitar a los papás porque de repente se complican mucho de llegar a las zonas muy posteriores con el hilo. Entonces, este Interprox es súper bueno. También tenemos el dedal, y acá podemos ver cómo están pasando, por ejemplo, aquí en este paciente el Interprox. ¿Cómo nosotros tenemos que posicionarnos cuando realicemos el postrado? Si va a ser un paciente en silla de rueda o va a ser un paciente que se puede mantener de pie. Pero generalmente, cuando es un paciente que está en silla de rueda o se puede mantener de pie, vamos a estar por detrás del paciente, ¿ya? Vamos a tratar de utilizar la posición como de la técnica de Starke, ¿ya? Eso es como lo que tenemos que para poder enseñarle al papá cómo cepillar. Y acá volvemos a la parte del trabajo multidisciplinario, ¿ya? Nosotros no podemos trabajar por sí solos, tenemos que tener una buena relación, tener un equipo de trabajo, porque son muchos los profesionales que atienden a estos pacientes. Entonces nosotros tenemos que ser parte de ese staff de profesionales. Entonces, ¿quiénes están a cargo de este cuidado? Son los médicos, los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, el educador diferencial, fonoaudiólogo, psicólogo, odontólogo y en algunos casos igual kinesiólogo. Ah, no, el kinesiólogo lo nombré. Entonces, es importante que ustedes cuando hagan la anamnesis pregunten por todos estos especialistas. Si ustedes notan, por ejemplo, que no está yendo al fonoaudiólogo, ustedes deben el deber de derivar a ese paciente al fonoaudiólogo, realizar la derivación como corresponde y comunicarse con ese fonoaudiólogo y explicarle, mira, yo voy a necesitar que me apoyes en esto,
O, por ejemplo, lo que les explicaba yo de estas plaquitas para los pacientes de síndrome de Down, súper importante que lo hagan junto a un fonoaudiólogo, si no, no van a tener el resultado que quieren. Bueno, y como a modo de conclusión, por decirlo de una forma, quiero que ustedes sepan que el miedo es la más grande discapacidad de todas. Entonces, ustedes tienen que perderle el miedo a estos pacientes, ¿ya? Estos pacientes lo único que esperan de la sociedad es que los incluyan, que los quieran y los acepten por como son. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos ser capaces de atender a estos y evitarles la vida. Entonces, yo les dejo esa inquietud que pierdan el miedo, que sean capaces de atenderlos. Por último, educar al paciente, educar a la mamá, ya van a estar haciendo un granito de arena en la vida de este paciente. Gracias por su atención, espero que les haya gustado la charla, traté de abarcar lo que más podía en la parte de la atención odontológica. Si hay alguna duda, alguna consulta. Estimada doctora, muchas gracias por la interesante presentación que acaba de darnos. Es muy importante para nosotros como odontólogos y futuros odontólogos este tema, así que estamos agradecidos, como yo ya veo, por su motivación y por su excelente disposición para entregarnos sus grandes conocimientos. No, Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora daremos 15 minutos para responder preguntas, las cuales deben ser enviadas a mi usuario llamado preguntas, ¿ya? Ya, entonces, Bueno, chicos, mientras yo va... Ujú. dejo de compartir o... Sí, ¿Sí? sí. Bueno, mientras vamos a recordar que para hacer válida su asistencia, deben llenar el formulario que fue enviado recientemente por el chat. Aldo Iturra dice, muchas gracias, doctora. Felicitación por su presentación. Mi consulta es, ¿cuál es su experiencia con la canoterapia? Ya, para mí la canoterapia ha sido una muy, muy buena experiencia, la verdad. Obviamente que hay que elegir bien al paciente, porque tienen que ser pacientes que no tengan miedo a los animales, pero se genera como un nexo con el niño y el animal que muchas veces no lo tienen con el ser humano. Muchos pacientes, por ejemplo, sobre todo los pacientes TEA, tienden a expresar muchas veces cuando están incómodos, como que ellos se semejan como si fuera un animal, como que tienden a imitar a los animales, a los perros y a los gatos. Hay casos, por ejemplo, que yo he tenido que cuando los niños están como, no les gusta alguna situación, como que simulan ser un gato y como que se escabullen de la atención, ¿ya? Tienen como un nexo con los animales, entonces cuando ellos ven que a un perro, por ejemplo, en el caso que yo les mostré, es de una asociación sin fines de lucro que se llama Junto a Ti, y ahí los perros están súper entrenados y uno puede, bueno, ellos tienen como su micromotor, su turbina, que obviamente que es del perro, no es el que se utiliza, y eso se lleva a la boca del perro, uno pasa como la escobilla, y como el niño ve que el perro no le molesta, no hace nada, ellos permiten que uno les pase la escobilla. ¿Por qué? Porque confían en el animal. Entonces nos ayuda mucho en la adaptación. Y ha sido muy, muy bueno. Y además, cuando estamos en el sillón, por ejemplo, trabajando, y el perro se acuesta arriba del niño, porque los perros tienen una posición, ponen como sus patitas, no sé si me ven en la cámara, como que las patitas van como apoyadas en el abdomen del paciente. Entonces, ese calor que genera el perro, la presión que genera que el perro es una propiocepción que le da tranquilidad al paciente. Muchos requieren que necesitan, por ejemplo, peso para poder quedarse quietos y no moverse. Entonces, el perro les da esa presión, ese peso y ese calor, que los hace sentir más cómodos y más
más tranquilos en la atención odontológica. Así que por lo menos mi experiencia ha sido súper buena. Yo lo recomiendo si alguno puede tener la posibilidad. Lo único malo que sabemos que quizás puede tener un costo extra el tema de la atención con perros de asistencia, pero en estos casos muchos papás se la juegan total por sus hijos y muchas veces buscan este tipo de atención. Y de hecho, cuando yo les mostré en la presentación el caso que era el mismo niño un año después, ese niño no se dejaba atender porque no la atendían con el perro. Y ese fue también uno de los cambios que se generó en la conducta del niño. ¿Ya? Entonces, yo se lo recomiendo en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Ahora, pregunta Constanza Beatriz. Dice, había leído que la protrusión en la lengua en personas con síndrome de Down se debía a la macroglosia, pero también por la hipotonía muscular y por presentar una cavidad oral de menor tamaño. Me gustaría saber si son todas ciertas. Ya, lo que pasa es que son todas ciertas si es que no se interviene, ¿ya? Porque como hay una hipotonía muscular, la lengua, como no se puede contraer, sale de la boca, como ustedes vieron en las imágenes del paper. Entonces, como no se adhiere a la cavidad que hay, del espacio que hay a nivel transversal de la mandíbula, la lengua sale de la boca y al salir empieza a crecer. Y como no tiene nada que los mantenga dentro de su cajita, por decirlo de una forma, la lengua crece y empieza a tuviera. ¿Y por qué no se contuvo? Porque no había este cierre labial por los labios cortos y por la falta de musculatura. Entonces, por eso yo les explicaba que esta alternativa de esta placa que se utiliza ayuda a que no ocurran todas esas series de situaciones que planteó la alumna. ¿Ya? Entonces, sí ocurre, pero podemos nosotros modificarlo. ¿Ya? Y es debido más que nada, por esa hipotonía, que la lengua crece, sale del espacio, y como la lengua está fuera de su caja, por decirlo de una forma, el maxilar no crece de forma transversal, no hay cierre, hay mordillas cruzadas, hay mordillas abiertas, y así sucesivamente. Ay, qué tierno el Héctor. Muchas gracias, doctora. Ahora Héctor Carvajal nos pregunta, excelente charla. La doctora fue mi profesora guía en Clínica de Infantil 2 y es excelente como doctora y docente. Da confianza para poder desarrollarse en una clínica que muchas veces es súper estresante. Pero con el apoyo de la doctora logré pillarle el gusto a la atención de niños e incluso a pacientes con necesidades especiales. Una de las mejores. Saludos, doctora. Ahí le Gracias, mandan Héctor. felicitaciones. Lo recuerdo, sé quién es Héctor, así cariños. Ahora Viviana Sofía Ponce nos dice, hola, muy buena presentación. Me gustaría saber si ha usado mantas sensoriales. He visto que tiene peso y si ha tenido buenos resultados. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Me faltó quizás incluir lo de las mantas, pero sí, lo he usado, esas mantas lo he usado en niños TEA, en niños síndrome de Down, niños con parálisis cerebral y niños con trastorno de hiperactividad y déficit de atención. El peso les da como una tranquilidad, ¿ya? ¿Qué he hecho yo, por ejemplo, en algunas consultas? Porque esas mantas igual son un poco más caras, entonces, ¿qué les hago? Les puedo dar yo a ustedes como alternativa que pueden utilizar los chalecos plomados de rayo. Esos chalecos plomados también generan un peso. Y igual lo he utilizado en esos pacientes y genera que el paciente, como siente ese peso, no se mueve tanto en el sillón. Entonces logras tener un mejor manejo y una mejor adaptación y el paciente está más tranquilo, más confiado y como que se relaja, entre comillas, en la consulta. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es de Carolina. Dice, estimada doctora, muchas gracias por esta charla tan necesaria y gracias a YUVM por la consideración a realizar gratuitamente estas instancias para aprender más. Mi duda es, ¿qué tan efectivos son los cepillos tipo dedal para niños, ya que con dentición y
Ya, yo creo que ahí le faltó algo respecto a la dentición quizás. Y otra duda, me ha tocado atender a pacientes a los que no les gusta la pasta dental sabor a menta. ¿Existe alguna pasta con concentraciones de partículas por millón de flúor correspondientes que no tengan este sabor? Ya. Primero la del dedal. La del dedal sirve pero cuando son más pequeños, porque el dedal, como ustedes ven, es como una silicona, entonces no va a generar una buena remoción de placa. Entonces el dedal sirve, por ejemplo, en pacientes que que recién estén comenzando la erupción dentaria. En algunos casos igual se usan en pacientes postrados, en pacientes que están hospitalizados, ¿ya? Pero después yo igual recomiendo más el cepillo con cerdas suaves. Y la otra pregunta fue, ¿cuál fue la segunda pregunta? La de sabor, si Ah, la de existe la alguna pasta otra dental. pasta, sí. Ya, existe una que es la única que yo he sentido ese sabor no tan fuerte a menta, que trae 1450 partes por millón de flúor, que es la Vitis Junior. Ya la Vitis Junior es una de tapa roja. Esa tiene la concentración de flúor que requieren y no tiene ese sabor de menta picante, porque las otras dos pastas infantiles que traen esa concentración, que son las Aquafresh, son un poco más picantes. Entonces la Vitis Junior tiene como un sabor un poquito más dulce, como parecido al chicle, por decirlo. Muchas gracias, doctora. De nada. Eh, Bárbara dice, muchas gracias doctora por compartir sus conocimientos y experiencias. Me encantó. ¿Qué opina sobre el uso de las aromaterapias para ciertos pacientes? Ya, eso quizás va a depender del paciente en sí, porque por lo que les decía yo quizás no lo recomiendo tanto, porque muchos de estos pacientes son hipersensibles, tienen alterado el tema del olfato. Entonces puede que quizás les moleste el olor más que les agrade. Entonces yo creo que va más por el tema de la música, que la música distrae, en cambio el olfato puede generar molestias. Entonces yo quizás la aromaterapia no lo utilizaría tanto en estos pacientes. Ok, doctora, muchas gracias. Catalina dice, excelente charla, doctora. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido su caso más complejo en cuanto al manejo conductual y cómo pudo resolverlo? Ya, lo que pasa es que los más complejos al final muchas veces terminan en pabellón, para ser sinceros, ¿ya? Porque la idea tampoco es someter al paciente, generar mucha contención física, en casos de que el paciente tenga dolor o que sean acciones cortas. Por ejemplo, un caso complejo que me acuerdo que me tocó era una paciente que ya era como adulta, entre comillas, porque tenía 20 años, y tenía una fuerza impresionante. Entre 4 personas teníamos que trabajar con ella. Y esa fuerza muchas veces nos golpeaba, nos llegaban golpes a nosotros mismos, porque era una fuerza incontrolada. ¿Ya? Entonces, en esos casos, claro, era complejo porque te podía morder, te golpeaba, te pegaba patadas, terminábamos todas como súper ofuscadas, pero al final se logró en sesiones cortas, donde hacíamos pequeñas acciones, o sea, hacíamos o flúor o sellábamos un diente, y si sellábamos con vidrio ionómero, que fuera un vidrio ionómero de alta densidad para que fuera duradero, y obviamente siempre con apoyo mordida y trabajando mínimo con 4 personas. Un trabajo casi que de a 8 manos. Ese sería como un caso que pudimos resolver ahí como en la consulta, y no tuvimos que ir a pabellón porque igual era una paciente de riesgo social. Los papás no tenían los medios para poder llegar al pabellón. Entonces por eso tuvimos que llegar al punto de trabajar entre 4 personas. Muchas gracias, doctora. De nada. Nos llegó un comentario de Daniela Molina, dice, hola, solo quería decir que vitis ortodoncia de manzana igual puede servir, porque a ella tampoco le gusta el sabor a menta. No sé cuál será la concentración, pero ahí Sí, ella el da. vitis ortodoncia, yo creo que debería ser de 1450, pero ese ahí tendría que buscar la concentración del vitis ortodoncia. Y tampoco es lo otro, que tampoco es tan común de encontrar. Es como los cepillos Curaprox, que son súper buenos, pero difíciles. Muchas gracias, doctora.
Creo que ya no hay más preguntas. Voy a revisar que no se me haya pasado ninguna pregunta. Sí, aquí me queda una última pregunta. Mauricio pregunta, ¿cuál es el procedimiento para trabajar con perros en la canoterapia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se refiere cómo es el acercamiento? Como... A ver, voy a tratar de responder según lo que entiendo de la pregunta. En la primera sesión lo que se hace es que el niño conoce al perro. El perro se acerca con... Siempre el perro va a estar con su instructor. En el caso que ustedes veían, aparecía una persona y esa persona es el instructor del perro, ¿ya? Y entonces en primera instancia el perro se acerca y el niño lo empieza a tocar, le empieza a hacer cariño, y después el niño con la misma correa entra a la clínica con el perro acompañado. Ya avanza con el perro, primero se sienta el niño en el sillón, y después el perro se sube al sillón y apoya su patita, donde le decía yo, en el abdomen, ¿ya? Cuando vamos a hacer la atención dental. Cuando estamos en la parte, por ejemplo, niños que no quieren subirse al sillón, los trabajamos generalmente quizás en una sala de espera, en una sala de apego que se le llama, que ahí lo que hacemos es como trabajar sentados y ver el tema del cepillado. Entonces lo que uno hace es cepillarle los dientes al perro, y el mismo niño le puede pasar el cepillo al perro, y después, como lo hizo el perro, ahora le toca al niño. Entonces después cepillamos al niño. Le aplicamos flúor al perro, y el mismo niño lo acciones. Y entonces, como el perro se puso flúor, después le toca al niño. Entonces ahí aplicamos el flúor. Entonces el perro hace un tema de modelado, y de este modelado hace que el niño sienta confianza y no le dé miedo la acción a realizar. Y bueno, el entrenador, después de cada acción que el perro hace, obviamente le da un premio. Entonces así se va entrenando el perro. Muchas gracias, doctora. Sí, me confirma que era por el tema del entrenador, si entraba con el entrenador a la Sí. cita. Siempre está el entrenador siempre está con el perro. Muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta de Alejandra, que dice, excelente charla, doctora. Una pregunta, si un paciente en situación de discapacidad que no ha tenido adaptación previa llega por urgencia, ¿qué tips tendría para esta atención? Ya, primero tenemos que hablar con los papás, saber cuál es la disposición de los papás. Porque de repente pueden venir papás que dicen, no, yo no quiero hacer la estabilización protectora, por ejemplo. Ahí no podemos hacer mucho, porque si el niño no quiere cooperar y los papás no quieren estabilizarlos, la única opción es que se vaya a sedación. Y sedación va a depender de qué tipo de trastorno tiene, porque si el niño, por ejemplo, tiene un autismo más severo, un TEA más severo, puede que no siga las instrucciones, entonces no oxigene y no llegue al punto de saturación para que haga efecto el óxido nitroso, y tengamos que pasar quizás a una sedación más profunda. Y si no, a una parte ya de pabellón, anestesia general. Si el papá está dispuesto al tema de la estabilización protectora, hay que tratar de hacer todo lo más rápido posible, ya sin tanto preámbulo, y evitar lo que les decía yo de modificar las palabras. ¿Ya? Pero no decirle el tema de las hormiguitas, ni del agua que pica, porque si uno ocupa esas palabras, el niño menos va a querer cooperar. O sea, hay que tratar de ser lo más sencillo posible y tratar de dar menos explicación, ¿ya? Y actuar lo más rápido, y actuar rápido, ¿ya? Lo más probable es que quizás no puedan hacer un tratamiento de conducto, y si no, tengan que pasar a la exodoncia. Entonces hacen tratamientos más radicales, ¿ya? Porque si no hay cooperación, no podemos tener al paciente contenido durante una hora. Entonces, en muchos casos, el tratamiento de urgencia va a ser la exodoncia dental. Y lo otro importante, puede que en algunos casos no usemos anestesia tópica, porque la anestesia tópica, si ustedes saben, tiene un sabor. Entonces, ese sabor puede descompensar más al paciente que ayudarnos. Entonces, muchas veces en esos casos, uno no hace la anestesia tópica, sino que va al tiro al tema de la punción, porque así se evita que el niño sienta el sabor, las hormigas, y ya no le guste y no quiera que tú sigas con la acción clínica. Entonces, es lo mismo que pacientes de difícil manejo. Pacientes muy complejos, la anestesia tópica los desadapta más que ayudarlos.
Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, nuevamente le agradecemos por su participación, doctora Valentina, y por darnos muchos más detalles de su charla y poder entregarnos todos sus conocimientos. Está súper completa su presentación, están todos súper agradecidos. Me han llegado muchos comentarios de agradecimiento hacia usted, que están muy agradecidos por su disposición y por entregar sus conocimientos. Así que muchas gracias, doctora, y ahora vamos a pasar al sorteo. Ya no, de nada, yo feliz de poder ayudarlos y ser parte de su disposición. Tienen mi correo, así que si tienen algún caso, alguna duda, me pueden escribir y yo los puedo ayudar. Así que felices de haber sido parte de este ciclo de charla. Muchas gracias, doctora. De nada. Que les vaya bien con el sorteo. Gracias. Ya, chicos. Ahora viene, les doy paso a mi compañero, quien hará el sorteo. Buenas noches, participantes. Antes de comenzar el sorteo, queremos recordar que para hacer válido el concurso, el ganador debe seguir a todos nuestros auspiciadores, los cuales están proyectados en este momento. Además de seguir a nuestro Instagram, ayeovm y aveo.vm. El día de hoy tenemos como auspiciador a Dentite y Odonto Import, que para este caso cada uno dará un premio sorpresa y haremos 2 sorteos. Vamos a partir con el primero. Ya, concursante número 229, si se nos puede acercar a hablar por el chat o por micrófono y decirnos su Instagram. Me parece que no está. 229. ¿Al agua nomás? No. No, 104. parece que no está. El 229 es Vía Constanza Prado, pero parece que no está. Ya, y el 104 es Belén Gutiérrez. ¿Se encuentra por ahí? Belén, ¿Nos puede hablar por el chat o por micrófono? ¿No? Siguiente. ¿cuál es el 104? No, Sí, parece que 104. tampoco. Sí, sí está. Belén sí está. O sea, está, ¿sí? Belén, si puedes mandar tu Instagram, si estás, si estás presente, o puedes Aquí hablar está. por Ahí audio. hablo por el chat. Sí, hablo por el chat. Ya. Mándanos tu Instagram. Ya, pero ahora vamos a revisar que la participante cumpla con los requisitos para ver si se gana el premio o no se gana el premio. Chicos, recordar que este regalo nos auspicia Dentite con un pack de higiene que fue el que está proyectado ahora, y nuestro segundo concurso va a ser de Odonto Import, que es un premio sorpresa, que lo vamos a decir cuando ya tengamos el ganador. Nos dicen lo que te están revisando por Instagram, que por favor los aceptes, porque están privados. Mientras vamos a hacer el segundo sorteo, mientras verificamos. 121. No, no está. Con su número por lo menos. No le tiro el nombre. 121 es
María Fernanda Morales Muñoz. ¿Está María Fernanda Morales? No, no está por lo menos con el número. Siguiente, el número 5. El número 5 es Josefina Cordero Montero. Josefina, ¿estás? ¿No? ¿Aló? No está Josefina, parece. Sí, Al agua dicen los chicos. Siguiente. ¿Qué número? 229. Creo que apareció recién. No, ese ya salió. 145. 145. Nicole 145 es López. Nicole Teresa López Arancibia. ¿Sí? Si se puede 145. acercar al chat o por micrófono decirnos su Instagram para revisar. Por favor. Nicole, ¿estás por ahí? Cri, cri. Nicole, si no contestas ahora por audio o chat, vamos a pasar al siguiente número. Nicole a la 1, Nicole a las 2, Nicole a las 3. Al agua. Al agua. 53. La ofensiva. 53. El Francisca 53. Hassel. Sí. Francisca Hassel Cofré. ¿Está? Aquí está. Sí, sí Atenta. está. Muy bien. Ya, muy bien. Mándanos tu Instagram, por favor. Ya, confirmada la primera ganadora del pack de higiene. Felicidades. Y Sí, está vamos a confirmada verificar. que Belén sigue a todas las páginas, así que contáctate con nosotros a través de nuestro Instagram para poder coordinar el envío de tu premio por parte de Entile. Chicos, también mientras recordar que para hacer válida su asistencia deben llenar el formulario que ya fue enviado al chat, ¿ya? Para poder ver la asistencia y la certificación. Ahí lo mandamos nuevamente. Ya, nos acaban de avisar que Francisca Hassel también sigue a todas nuestras páginas, así que felicitaciones, chiquillos. Bueno, esto es gracias a nuestro auspiciador que es Odonto Import, que va a hacer envío a Francisca una bandeja de examen más 20 fresas, así que hay un pequeño cariño para la Francisca el día de hoy, por parte de Odonto Import. Felicidades. Y reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Valentina Álvarez y felicitarla por su excelente presentación. El día del Lino, el día 4 se enviará a todos los asistentes una evaluación opcional vía correo, la cual se encontrará abierta 24 horas y tendrá aprobación desde la nota 4. Muchas gracias a todos los asistentes y expositores por participar en nuestro segundo ciclo de charla. Y por último, los invitamos a inscribirse en el link que se encuentra en nuestro perfil de Instagram y sean parte del equipo IEUVM. Nos vemos en nuestra primera jornada de patología que se realizará en el mes de noviembre. Buenas noches. Doctora, ¿quiere dar unas palabras? Sí, no, darles las gracias. Gracias por la oportunidad hoy día. Feliz de haber participado en su charla, así que cariño a todos los que fueron mis alumnos, o los que son mis alumnos ahora. Así que gracias por la oportunidad y por el cariño. Gracias, doctora. De verdad estamos muy agradecidos, todos como futuro odontólogos. Todo esto nos enriquece un montón, así que
y a todos nuestros asistentes, que 300 personas se inscribieron y hubo alta convocatoria a poder participar en su charla. Sí, gracias. Gracias por la atención y por todas las consultas. Así que gracias, chicos. Muchas gracias y gracias también a nuestros asistentes. Así que nos despedimos y nos vemos en nuestra siguiente jornada de patología oral en el mes de noviembre. Buenas noches. Chao, buenas noches.